Pues queremos dar paso bueno, a la primera sesión de Triangular. En primer lugar, agradecer a todos los ponentes por haber aceptado la invitación de la nueva iniciativa que estamos desarrollando desde el Colegio de Interioristas y a su vez a todos los participantes que habéis decidido, con todo el trabajo que tenemos todos en nuestro día a día, que habéis dedicado un tiempo para conectaros y poder compartir con nosotros esta nueva iniciativa. Os cuento un poco y os pongo en antecedentes de qué se trata. Pues Triangular es un formato que hemos hecho desde el Colegio de Interioristas, es un debate a raíz de un tema que se irá desarrollando a lo largo de todo el año. Cada X tiempos iremos poniendo las fechas en la comunicación y en las redes sociales y en la newsletter de las próximas ediciones. Y en esta primera edición queríamos poner como título lo que es la deriva. La deriva entendida desde la forma más positiva, la deriva entendida como esa acción de cambiar de rumbo o de redirigirnos como empresa, puesto que, bueno, a mí no me gusta mucho hablar de la nueva realidad o no nombrarla así como tal, pero sí que es cierto que todos en mayor o menor medida, dada la situación de la pandemia que aún sigue siendo vigente hoy en día, pues bueno, hemos tenido que repensarnos o reflexionar acerca de muchos temas que están relacionados con la profesión. Por eso, a partir de, bueno, pues de esta iniciativa de redireccionarnos o de reflexionar, hemos querido, pues eso, generar este tipo de debates y de encuentros para fortalecernos como colectivo, para podernos ver de una forma más transparente y más comprometida los unos con los otros y poder, bueno, hablar en un ámbito tranquilo y de confianza y de seguridad acerca bueno, de varias preguntas relacionadas con nuestros propios estudios, con la gestión, incluso con la visión que tenemos de la profesión, pues de una forma, pues eso, llana, transparente y compartirla con todos nuestros compañeros que al final creo que todos juntos, pues bueno, estamos en el momento de hacernos fuertes. Y sin más, os explico. El debate va a constar de 3 preguntas. O lanzaré una pregunta al aire y nos gustaría, o lo interesante del tema es saber la opinión de cada uno de vosotros, de los participantes. Y a su vez, una vez acabadas las 3 preguntas, tendremos 20 minutos de chat o de debate colectivo con los participantes que estáis conectados desde casa de los estudios. Y desde aquí, además, que os invito a que hagáis todas las preguntas que queráis, tanto a los ponentes en particular, como a reflexiones o cosas que os pasen en vuestro día a día de los estudios, porque lo que he comentado antes, ¿no? Lo interesante es poder hablar abiertamente de aquellas inquietudes que nos pasan en nuestro día a día. De hecho, por eso se han elegido 3 ponentes que paso a presentaros desde un punto de vista bueno, de la trayectoria que tenéis, de la envergadura de vuestros estudios. Paso a hablar por Juan, que te tengo aquí el primero de la lista. Juan Ferrero, leo textualmente tu currículum para no meter la pata. Leo textual, interiorista por la IAS de Alcoy y formando en desarrollo directivo en ESIC y la ISE Business School de la Universidad de Navarra. Además, todos te conocemos porque eres socio gerente de Ramón Esteve desde su estudio desde 2010. Por ser vicedecano del CDI-CV desde 2015 y que además diriges el máster de interiorismo en Barreira. Creo que este es el segundo año, si no me equivoco. Corrígeme si estoy equivocada. Y bueno, el hecho de invitarte hoy aquí es pues, bueno, por la envergadura de tu estudio, el reconocimiento que habéis logrado durante tu duro trabajo y bueno, tu trayectoria en la profesión. Creo que va a ser bastante interesante, un punto de vista con el que seguro que algunos de nuestros compañeros se ven identificados. Gracias por participar. Pues gracias a vosotros, la verdad, Ana, porque estamos siempre batallando en el colegio sobre cómo hacer cosas para acercar el colegio a la profesión, y al final lo que nos damos cuenta es que no, somos nosotros mismos, ¿no? Es decir, somos lo que somos por lo que hacemos o lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces eso es lo más interesante, es presentarnos un poco a los compañeros con lo que cada uno somos expertos en algo, o tenemos una ilusión o tenemos una habilidad, y lo interesante de esta plataforma que hemos lanzado ahora, Triangular, es eso, es que vayamos rodando un poco todos y vayamos escuchando cada uno
cada uno nuestra película, que siempre nos interesa. Yo conozco mucho de lo mío, pero claro, de repente tengo muchísimo interés pues, en lo que está pasando con la gente más emergente, que al final, claro, todo eso que has contado, hace falta por lo menos, en mi caso, 25 años para meterlo todo ahí dentro. No te lo he querido decir, Y eso, que sea sí, en el que se lo diga, yo no he querido sí, entrar en ese debate. porque estamos estupendos y podemos confundir al personal todavía. Bueno, entonces eso, muchas gracias y nada, encantado de aportar mi granito de arena a este debate, que espero que no sea acalorado, pero que sea interesante. No, la verdad es que sí. Bueno, por la segunda en la lista, Irene Jimeno, buenas tardes. Hola, Leo buenas también tardes. textualmente para no meter la pata. Te tengo aquí. Irene, interiorista por la EAS de Valencia, desarrollo de proyectos desde 2003 en el despacho de interiorismo Díaz Cano y socia fundadora desde 2012 junto con Amparo Jimeno de Emprende Idea. Bueno, pues un poco la idea de contar contigo para esta primera edición era pues eso, en representación de esos estudios que llevan ya por lo menos 8 o 10 años en la profesión, que estamos intentando hacernos un hueco. Hablo también de mí porque me siento muy identificada con tu trayectoria profesional, de hacernos un hueco en este mundo y bueno, también no podemos contar tantas como Juan, que lleva más tiempo que nosotras, pero creo que también... El abuelo cebolleta. Pero creo que también tu punto de vista, tu experiencia, además con una socia, pues bueno, también es interesante y nos gustaba pues tener para esta primera edición también ese punto de vista. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Es un placer poder compartir esta tarde con tantos compañeros, pues bueno, nuestra visión de la situación y como tú decías, ¿no? Pues aquí con Amparo, Emprendidea, pues puede aportar quizás nuestra visión de todo esto que ha pasado y que parece que va, bueno, que va a pasar y lo vamos a comentar esta tarde. Muchas gracias. Gracias. Y por último lugar, y no por ello menos importante, nuestros compañeros María y David Puerta. Leo también textualmente vuestro currículum. En este caso David, arquitecto por la UPV, interiorista por la EAS Valencia, diseñador en estudio Tone, Moncli Interioristas, Chimo Roca Diseño y Casas In-House. Y actualmente fundador del estudio Virtual Lab junto a la arquitecta María Daroz desde 2018, que es aquí la acompaña también esta tarde. Y bueno, en vuestro caso, pues queríamos también pues contar con vuestra presencia por la frescura, ¿no? Y la ilusión de pues, esos estudios que empezáis ahora a rodar en la profesión y ver también vuestro punto de vista, vuestra visión del diseño desde otra forma de mirarlo y creíamos que también era importante teneros con nosotros esta tarde. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Os damos también las gracias por contar con nosotros. Al final, pues es lo que tú dices, somos un equipo que aunque llevamos ya varios años y en bastantes estudios trabajando, pues hemos decidido dar el paso de juntarnos y de sacar nuestra propia marca para empezar un poquito a movernos. Y nada, dar las gracias y lo mismo a debatir esta tarde con los compañeros. Seguro que muchos de nuestros compañeros se están acordando de que hace unos años estábamos en su situación actual y bueno, yo lo recuerdo aquello también con cariño de cuando estuvimos empezando. Y bueno, yo me presento para los que no me conocéis, soy Ana Ramón, CEO fundadora junto a Yolanda Jimeno del estudio de diseño ISO Design y hoy vengo en representación de la Junta, bueno, del Colegio de Interioristas como portavoz de esta iniciativa y espero estar a la altura de las circunstancias. Así que sin más, si queréis, nos ponemos al tema. Lanzamos la primera pregunta. ¿Estáis preparados? Vamos. Vale. Pues No tenemos otra opción tampoco, ¿no? No te puedes escapar. Se puede apagar la pantalla. No podemos apagar la pantalla. Muy bien. A ver, que la tengo aquí preparada. La primera pregunta queríamos abordar el tema del cliente, ¿no? Creo que es una pregunta que nos hacemos todos o que nos hemos estado haciendo todos a lo largo de estos 3 meses que hemos estado viviendo de confinamiento. Entonces, ¿ahora qué? ¿Qué va a pasar ¿Cómo vamos a conseguir clientes una vez terminemos nuestros proyectos actuales?
¿Qué me decís acerca de esto? ¿Lo habéis estado pensando o no? Juan, va. Qué remedio, ¿no? Hemos estado pensando esto y muchas cosas. Hombre, pues a ver, después de la situación, que no me voy a ahorrarme la reflexión que creo que es común, que es algo tan raro, tan nuevo, tan diferente, que nos ha atropellado un poco a todos, ahora que parece que empieza que empezamos a vislumbrar una normalidad en cuanto al funcionamiento social, pero hay ecos ya de crisis económica, como no puede ser de otra manera, porque como poco se nos han ventilado 2 meses de facturación a casi todos. Y eso que nosotros somos servicios y de alguna manera hemos podido a lo mejor trampear, pero hay muchos de nuestros clientes que se dedican a la hostelería a lo mejor que literalmente les han volado 2 y vamos a ver cuántos más meses de facturación. Pero yo, por mi rol de abuelo cebolleta que decíamos antes, no, yo sí que es verdad que tengo que decir que bueno, yo empecé a trabajar con Ramón en el año 1994, justo todavía con una crisis, que era la crisis del 92, luego nos hemos chupado la del 2000 y luego la última, ¿no? Al final hay una especie de constante siempre en los profesionales de servicios, ¿no? Que al final es lo que somos vinculados a los clientes. Pues ahora qué, pues ahora como siempre, como todos y más todavía, ¿no? Es decir, no hay una fórmula mágica, yo creo, ¿no? Hay que optimizar, hay que monitorizar mucho más que antes, estar muy pendientes, semanalmente repasando todas las claves principales del estudio y, bueno, un poco repasar las constantes que repasamos siempre cuando hay crisis. Es decir, luego hablaremos en proyectos, ¿no? o más en el estudio, las particularidades de esta crisis, cómo afectan al negocio nuestro. Pero, en principio, yo no haría una distinción respecto a otras crisis. Es decir, el mercado tiende a la excelencia, se caen muchos estudios porque no tienen tamaño. Si el mercado tiende a la excelencia, nosotros deberíamos también prepararnos y entrenar para ser más ágiles, más hábiles y mejores. Y sobre todo recordar que hemos de dejar, esto es un discurso que llevamos desde el colegio, con la capitalidad, en todos los sitios donde vamos, repetimos, dejar de vernos como un valor añadido del cliente y empezar a considerar ya el diseño como un valor estructural. ¿Por qué digo esto? Porque siempre estamos como atentando un poco a la madurez del cliente como alguien que tiene que entender lo que hacemos. Pero esto pasa en todos los colectivos. Es decir, estoy seguro que los traumatólogos entienden que la sociedad no les valora lo suficiente, que los músicos piensan lo mismo. Entonces, creo que hemos de dar por cerrado ese capítulo. Es decir, el diseño es útil, el diseño es funcional, el diseño ayuda a los negocios, el diseño es algo que aporta valor económico, en este caso de salud, también es uno de los capítulos que podemos abordar. Estoy obviando, entiendo que aquí no es el sitio que tenemos que venir a llorar, es decir, hay un drama social y económico, pero yo estoy intentando... Y estaba esperando a ver si te mojabas o no. No, estoy intentando ver tú sabes que yo soy un optimista enfermizo, entonces estoy intentando ver sobre todo lo que podemos hacer nosotros, no porque la sociedad ahora es un incendio, entonces nosotros ¿qué podemos hacer? Pues nosotros lo que podemos hacer es acompañar a los clientes desde incluso antes de que nos lo pidan, es decir, inventarnos los proyectos, es decir, si hay un cliente que está valorando, eso lo hacemos todos con los clientes habituales, pero incluso con los que no son clientes habituales, es decir, intentar ser generadores de negocio nosotros, ¿no? También. Porque entiendo que tenemos el control del sector, conocemos las interioridades de una serie de industrias y las podemos poner al principio del proyecto, ¿no? O sea, ayudar a los clientes a hacer informes de viabilidad, a descartar locales que no tienen, no sé si me estoy explicando, ¿no? O sea, hemos de ayudar
hacer que la rueda comience otra vez a rodar, porque creo que es la única alternativa que tenemos. Es decir, quedarnos en casa, pero esto, por eso digo que esto es algo que ya decíamos en la anterior crisis, quedarnos en casa, esperar a que vengan nuestros clientes, todo esto es algo que aunque parezca muy obvio, sigue pasando. La gente sigue teniendo reparo a la hora de salir a vender. Y ahora con todo el tema de las redes sociales, pues es mucho más sencillo esto, ¿no? La situación es la que es y hemos de jugar las cartas que nos tocan como buenamente podamos. Sí. Pero yo pienso que hay una visión que es la de ayudar todavía más al cliente. Ayudar y ayudarle con sus problemas. Es decir, ser profesionales así, con todas en mayúsculas. Es decir, no profesionales del diseño, ser profesionales del negocio, sobre todo en empresas, ¿no? Otra cosa es diseños y el tema residencial, pero en empresas hemos de ser consultores, hemos de ser promotores, hemos de ser más cosas que diseñadores, porque además es que creo que sabemos hacerlo, ¿no? Rubén y María, ¿cuál es vuestro punto de vista? ¿Cómo veis vosotros esta pregunta? Aparte que os acabáis recién de casi que bautizar. ¿Cómo creéis que vais a abordar este tema? Es un poco lo que decía Juan, de no considerarlos como un valor añadido simplemente. Los estudios tanto de arquitectura como de interiores, al final pertenecemos a la rama del diseño que está como... No es infravalorada, pero el cliente no la solicita como algo necesario. Entonces yo creo que ahora este confinamiento sí que ha venido bien para que vean cuando tú aportas un proyecto unas determinadas directrices, como pueden ser las ventilaciones, los patios, los balcones, que enseguida cualquier cliente intenta eliminarlo, quiere más metros cuadrados de casa, no entiende ese diseño que tú le estás aportando y que tú lo ves como algo necesario para los proyectos, porque dice también Juan, hay que ser profesionales, al final tienes que crear un proyecto como si fuera propio para ti, lo tienes que vivir desde el primer momento. Cuando acompañas a un local, tú ya estás visualizando unas necesidades que va a tener. Entonces yo creo que en esa parte sí que el cliente se empieza a dar cuenta de todas las carencias que pueden llegar a tener tanto sus locales en comercio o retail como sus propias viviendas. Entonces sí que es verdad que ahora viene una etapa fastidiosa para todos, pero yo creo que sí que nos ayudará, entre comillas, a que el cliente nos vea como algo más serio y como algo necesario. Incluso que haya clientes que de haber pasado tanto tiempo en casa y no tenerlo como el último lugar al que volver para dormir, han visto las necesidades y las modificaciones que tienen que hacer, tanto en su vida como en su hábitat. Entonces yo creo que es sacar la parte positiva de todo lo malo que estamos teniendo. Sí, yo un poco también estoy de acuerdo con Juan y sobre todo que creo que esa parte es la que debemos de matizar un poco de qué va a pasar ahora. No nos podemos quedar con los brazos cruzados esperando a que venga la gente a buscarnos, porque esto no es así. Y sí que es verdad que tenemos que poner el valor de sernos profesionales, no solamente a nivel de diseño, como bien decía Juan, sino a nivel de asesoramiento. Incluso hasta en las viviendas. Me explico. En un local de ocio o de retail sí que hay una serie de estrategias que se pueden plantear y el cliente te escucha. En el cliente privado de la vivienda hay veces que te llaman porque hay cosas que le incomodan y te dicen, no, es que solamente quiero cambiar esto, pero al final es verdad que hay que coger el toro con los codos y decirnos que estas cosas no funcionan por estos motivos, ¿no? Y a lo mejor sí que es verdad que si te posicionas como un profesional de esto, tienes un problema y la solución no es simplemente el local, sino es algo más genérico, al final lo acompañas de la mano desde el minuto uno que contacta contigo con ese pequeño problema que tiene y es verdad que si lo sabes manejar a nivel profesional, es decir, no es que no estoy imponiendo esto, nunca es una imposición, pero sí que irlo aconsejándole un poco de cómo pautar todas sus deficiencias en casa, pues al final el resultado te lo valoran. De hecho, a nosotros en este confinamiento lo que más gracia nos ha hecho es que ha habido clientes que les hemos acabado su casa hace relativamente poco y nos han llamado para darnos las gracias y decir,
menos mal que os hemos hecho caso, no sabéis lo a gusto que estamos y la verdad que eso es un valor añadido del diseño que en otros sitios, en otras profesiones no lo tienes, ¿no? Y la verdad que en ese sentido estamos muy contentos. Irene, la última, pero no menos importante, ¿cuál es la fórmula mágica? ¿Qué va a hacer Emprendidea para, para decir, y ahora que se me acaban los proyectos, cómo voy a encontrar clientes nuevos? ¿Qué estrategia estáis haciendo vosotras? A ver, mira, yo creo que la pregunta ¿y ahora qué? Todos los empresarios nos la hemos hecho alguna vez, o sea, en la crisis anterior, cuando a lo mejor baja un poco el trabajo. O sea, esa pregunta nos la hemos hecho muchas veces y ahora que nos la volvemos a hacer, todos nos la volvemos a hacer, nuestra respuesta es seguir con más y mejor. O sea, yo soy también optimista, como tú, Juan. Yo creo que al final eso, bueno, y me imagino que vosotros también, pero te digo, Juan, porque has hecho... No es patrimonio mío. No, porque has hecho énfasis en eso, ¿no? Y es que hay que ser así, chicos. Yo creo que tenemos que mirar adelante y como dice la canción, ¿no? Pues que esta deriva seguro que tiene una esperanza. Y si nos damos cuenta, o sea, los clientes, como decíais, han estado mucho tiempo en casa. Han tenido tiempo de darse cuenta qué cosas tienen mal, qué podrían mejorar. Y por otro lado, también han estado trabajando en casa, con lo cual han visto que no tienen espacio suficiente, que no tienen la luz, que no tienen la climatización o esa renovación de aire que tocaría. Entonces, comentando con muchos amigos, con empresas de materiales de construcción y de mobiliario, me han estado diciendo que las ventas se han incrementado realmente, o sea, se están haciendo reformas. Otra cosa es que las estén haciendo sin profesionales, ¿vale? Que claro, es muy probable que bueno, pues de paso se han entretenido haciendo obra, ¿no? Los propios clientes. Por eso, yo creo que tenemos que estar esperanzados y que tenemos que tomar esto como una oportunidad, no como una amenaza, porque mucha gente necesita ahora precisamente de nosotros para adecuar sus espacios. Puede que a lo mejor nuestro cliente contract esté un poco más tocado, sobre todo la restauración, hostelería y demás, porque claro, ellos han padecido bastante esta crisis, pero yo creo que el cliente de hogar es un cliente que nos necesita y tenemos que hacérselo, o sea, tenemos que transmitírselo de alguna manera, tenemos que comunicarlo. O sea, nosotros lo tenemos muy claro y dentro de nuestro sector, pues todos lo sabemos, pero yo creo que cuando hablamos de que es que no hay cultura del diseño, es que quizás, porque cuando alguien no se entera de algo, igual es que no se lo han explicado bien o no han sabido llegar a él, ¿no? Entonces, creo que todos, desde nuestras webs, desde nuestros estudios de interiorismo, deberíamos, pues eso, comunicar bien qué podemos hacer por nuestros clientes. Y también desde el colectivo que es el colegio, desde los colectivos, eso, o sea, esta iniciativa que habéis tenido es fenomenal y espero que bueno, pues que sigáis haciéndola y puedan participar muchos compañeros porque todas las opiniones van a ser muy interesantes y estoy segura que prácticamente todos tenemos esa visión optimista y veremos una oportunidad en este momento que ahora pues parece un poco un futuro negro, ¿no? Pero hay que trasladar a los clientes que van a hacer una reforma, que si cuentan con un profesional, cuentan con un interiorista, con un arquitecto, al final no solo van a tener un diseño bonito al cual hacerle la foto, que no se queden solo con eso, sino que van a ahorrar tiempo, van a ahorrar, van a invertir bien su dinero y al final van a optimizar y van a tener mejor salud y bienestar, ¿no? Eso hay que transmitirlo. Que podríamos como concluir, ¿no? en este primer bloque de preguntas, ¿no? Que tenemos que seguir siendo positivos,
profesionalizados en nuestro trabajo y, bueno, como dices tú, comunicar el diseño no como un valor meramente estético, sino como una herramienta de transformación económica, social, incluso de bienestar para nuestros clientes y, ojo, pinceladitas un poco de cada uno y, bueno, hacerlo como decíais, ¿no? Comunicarlo desde la parte interna de los estudios y las asociaciones, puesto que el cliente final quizás no es tan consciente de que esto sea así. Si queréis pasamos al segundo bloque de preguntas. Sí. En esta vez la pregunta va relacionada con los propios proyectos, con nuestro día a día, con nuestro trabajo. Y bueno, si hay unas nuevas necesidades, esto creo que todos sabemos cuáles son o las estamos viendo en nuestros propios estudios o incluso en las diferentes webinars que hemos estado mirando en estos días. Entonces la pregunta sería, ¿especialización o diversificación? Es decir, ¿cuál será la modalidad que mejor se adapte a las nuevas necesidades de mercado? Por ejemplo, David, ¿qué me cuentas? Pues a ver, aquí tenemos un contrapunto, María y yo. Bueno, pero nos hemos aunado. Al final creemos que hay que diversificar, pero dentro de nuestro campo, ¿vale? Tú tienes... no sé cómo enfocarlo para que lo entendáis. O sea, podemos tener un equipo multidisciplinar, pero con gente técnica de cada uno de los departamentos del diseño, vamos a poner como ejemplo, ¿no? Que es nuestro campo. Pero no queremos intrusismo en otras profesiones, ¿no? Entonces, sí que es verdad que nosotros nos podíamos plantear ahora el hecho de, pues esto, crear un equipo de estos que se van ahora, que son geniales, multidisciplinares, sí, de diseño gráfico, que aporten un valor añadido a lo que nosotros estamos haciendo de ese diseño. Pero eso siempre lo respaldamos y lo valoramos siempre y cuando sea un profesional, un licenciado de esa materia, ¿sabes? Que aporte ese valor a nuestro trabajo. No nos vemos nosotros diseñando un gráfico para un contract. Sí, al final es rodearte de la gente que tú sabes que en ese tema lo desarrolla bastante mejor que tú. ¿Sabes? Nosotros, al final, si nos dedicamos al diseño, si tenemos una estética, tenemos un gusto, un título no significa que lo haga mejor que una persona que no está titulada, pero sí un profesional que se dedique a cada área. Entonces sí que dentro de la especialización de la arquitectura o del interiorismo, que pueda abarcar la diversidad o diversificación de coger todos los campos que va a necesitar. Un proyecto no acaba simplemente con arquitectura y interiorismo, acaba con una comunicación, acaba con un branding, un logotipo, acaba con una página web. Entonces, al final, esa manera de expandirnos sí que la entendemos, pero lo que comenta María, la entendemos desde que alguien asociado a nosotros, que colabore, lo pueda llegar a desarrollar y esté todo el proyecto unido desde el estudio. Siempre nos hemos quejado, la parte negativa nuestra de los intrusismos laborales que hay, de que hay mucha gente que hace interiorismo, que hace arquitectura, que no están colegiados, que se realizan sin licencias. Entonces, si siempre hemos abogado por eso y hemos querido tener una profesión limpia y clara, no podemos nosotros ahora, ante esta dificultad que viene con la crisis, abrir el abanico alegremente. Si se abre con unas condiciones, con una especialización. Lo que pasa es que sí que es verdad que, comentando un poco esto, sí que vemos una diversificación dentro de nuestro sector a nivel de tipologías, me explico. No una especialización en solamente hogar, o sea, reformas de viviendas, o una especialización solamente en hacer retail o de este tipo, ¿no? O sea, sí que esa diversificación dentro de nuestro sector sí que la vemos, ¿vale? Es verdad que bueno, pues que al final cada una de estas ramas tiene unas condicionantes, unos puntos de partida muy diferentes, pero bueno, sí que lo entendemos como que está dentro de nuestro sector y nos vemos seguros desarrollando este tipo de proyectos, ¿vale? Pero no nos vemos desarrollando un branding nosotros, tal cual. No sé si entendido. Sí, perfectamente. Irene. La dicotomía, sí que vemos la diversificación en nuestro campo y la especialización para desarrollarlo. Por eso depende para qué lado nos vayamos. Si es dentro del sector de la arquitectura, el
mismo ampliar el abanico a esas cosas sí que lo vemos necesario, pero no invadiendo el terreno de otros profesionales del diseño. Que al final los necesitamos para que el proyecto esté completamente acabado a 360 grados. Y es mejor que vaya todo bajo una directriz que no que se vayan haciendo parches de cada parte del proyecto, porque al final todo suma a la hora de entregar un buen proyecto y ser un profesional de cara al cliente. Irene, ¿qué pensáis de vosotros? ¿Creéis en Sí. especialización en cuanto a, pues bueno, ahora el sector va a ser, me voy a especializar en hacer rehabilitación y viviendas? ¿Es mejor especializarse y ser especialista en realizar contract y experiencias de usuarios? Es decir, ¿cómo veis vosotras las nuevas tendencias del mercado? ¿Hacia dónde va a apuntar? Vale, pues mira, por nuestra parte, un poquito como decía David y María, ¿no? Que dentro de nuestro campo, o sea, al final, diseñar una vivienda, diseñar un restaurante, incluso un jardín o una óptica, o sea, quiero decir, no tiene nada que ver una óptica con una peluquería ni con un restaurante, pero al final es diseño, ¿no? Y entonces, incluso diseñar un edificio, que tampoco es lo nuestro, pero en un momento dado podría ser. Pero, o sea, sí que yo diría que sería, yo apostaría por la especialización con la colaboración. Es decir, especialización que todos los que formen parte del equipo, o sea, a mí me gusta mucho hablar de equipo porque me gusta crear equipo. En Emprenidea, o sea, desde el principio, o sea, Emprenidea nace así, ¿no? Juntando el management, la cabecita de mi hermana Amparo, ¿no? Desde su experiencia empresarial, con mi cabecita de interiorista y creativa, y entonces, claro, la empresa nace así, Emprenidea nace así, juntando, porque o sea, al final pues se trata de eso, crear equipo, ¿no? Y alinear valores. Entonces, claro, al final, si nosotros podemos desarrollar vivienda, locales comerciales y tal, pero si nos encargan un hotel, yo apuesto porque tengamos la colaboración del arquitecto que va a diseñar ese edificio precioso y bueno, y los espacios interiores, pero que haya un interiorista que acabe esos espacios interiores y luego que tengamos a alguien especializado en marca, pues para también rematar esa comunicación dentro del hotel y la marca y cómo se va a comunicar en el exterior. O sea que creo en la colaboración, creo que tenemos que poner lo mejor de cada uno de nosotros en lo que realmente seamos buenos en pro a la satisfacción del cliente final. Yo creo que eso es por lo que deberíamos apostar. Por lo cual el factor humano creo que es importante y si cada uno de nosotros hacemos nuestra parte con pasión, pues al final el resultado tiene que ser bueno, ¿no? Tiene que ver, ¿no? Sí o sí. Sí, sí. Juan, a ver, la pregunta, en un estudio como vosotros que tenéis, bueno, habéis conseguido tener una firma de autor en el proyecto que hacéis, de hecho, habéis traspasado la línea de la arquitectura como estudió Ramón Esteve, os habéis adentrado en el mundo de dirección de arte, diseño de producto. ¿Cuál creéis que es la demanda del mercado? ¿Cómo creéis que vamos a diversificación? ¿Os vais a especializar en algo concreto? Pues yo te diría que las dos cosas. No creo que haya una fórmula. Y me había notado precisamente esto que estás diciendo. Es decir, creo que lo que yo veo que funciona, ya no que nos funcione a nosotros o no, sino hasta al final tienes compañeros y tal, yo veo que funciona muy bien la especialización. Y la especialización a mí siempre me ha parecido muy interesante porque desde el punto de vista de la rentabilidad, cuando nosotros hacemos un proyecto y el siguiente es, y vosotros también, cuando haces un restaurante, el tercer restaurante, además de que le sacas más partido, está más maduro, ¿no? Entonces la especialización, la ultra especialización, me parece, desde el punto de vista de nichos de mercado. Es decir, yo soy muy bueno, pero soy muy bueno en restaurantes y soy muy bueno resolviendo la acústica de los restaurantes, por ejemplo. Eso me parece muy interesante, ¿no? Como idea. Es decir, ostras, yo tengo un problema porque rápidamente tú detectas, es decir, de repente cierras muchísimo el abanico, pero detectas
Claro, ese es el miedo, ¿no? Decir, si voy a poner todos los huevos en la misma cesta, quizás el miedo de la especialización. Bueno, pero yo no estoy sacándole las pegas, estoy diciéndote lo que luego lo que tienes que hacer es ampliar geográficamente, lógicamente, el espectro, porque tienes que abarcar, pero ahí tenemos las herramientas digitales para eso, ¿no? Pero me parece que ser una referencia en resolver acústicamente un restaurante es un argumento de venta potente, ¿no? Y por otro lado, cuando hablamos de diversificar, yo entiendo lo que decís, María y David, no habláis de generalizar, sino, o sea, esa es la opción, por ejemplo, nuestra, que es la de la especialización viene por la línea estética o formal o la línea de autor, como decías. Entonces, ahí te encuentras que efectivamente todo lo que haces tiene que estar bajo el paraguas de tu línea, y entonces es otro tipo de especialización, aunque por tipologías, como decía María, abarques más cosas, ¿no? Y abarques más proyectos. Entonces, yo creo que al final me parecen bien las dos opciones, siempre y cuando te apliques y seas coherente. Claro, si eres un estudio muy especializado en iluminación de hoteles, pues tendrás que abordar, pues tendrás que estar pues en Mallorca o en la costa donde hay hoteles. Es decir, no puedes estar de espaldas un poco de esto, no puedes... o una buena red vía online, porque hoy en día hemos visto que, bueno, que puedes hacer proyectos de forma internacional. Y lo que sí que pienso es en que al final, si tú eliges el camino de la autoría, que es la que más mola en teoría, ¿no? Porque es como... Pero eso también, un poco retomando una cosa que decíamos antes, nosotros tampoco, haciendo autocrítica, que ya que quieres que me moje, haciendo autocrítica, y nosotros a veces somos nuestro peor enemigo, porque los que hemos llevado esa carga de frivolidad del diseño, hemos sido nosotros. Y mira que nosotros en el estudio hacemos ruido y conscientemente a nivel de la línea, ¿no? La línea formal o la línea estética. Tenemos que identificar cuál es para convocar a los potenciales clientes. Pero nosotros hemos de acompañar todo esto con un discurso muy profesional, que es el final que tenemos en el tú a tú. Es decir, los clientes nos compran porque les transmitimos confianza, solvencia, pero luego parece que hay siempre todavía, creo que esto ya cada vez es menos, ¿no? Pero hemos de ser muy conscientes de que nosotros somos los que a veces nos pegamos un tiro en el pie cuando de repente llegamos a una obra, montamos un pollo porque no sé qué, que es importante, ¿eh? Yo no digo que no sea importante, pero hemos de también interpretar cómo esto lo lee el cliente, ¿no? Y creo que como colectivo, cuando hablabais del intrusismo y tal, yo no creo en el intrusismo, hay un intrusismo técnico que hace daño, pero yo creo en el intrusismo de los buenos y los malos, los que lo hacen bien y los que lo hacen mal. Y yo conozco a muchos profesionales del interiorismo que no han estudiado interiorismo, y al revés, y a grandísimos estudiantes de interiorismo que son, al final el interiorismo es un tema de talento y de experiencia y todo esto lo consigues con la formación, está claro. Pero si tienes una formación técnica y una experiencia que te permite hacer esto, lo que hay que hacer es buen interiorismo. Y si haces diseño gráfico, tienes que hacer buen diseño gráfico. Y entonces lo que yo digo que también tenemos una oportunidad ahora mismo, porque toda esta crisis sanitaria de espacios, como decías, el sector del interiorismo debería liderar este cambio, este discurso, deberíamos liderarlo nosotros, porque somos los que estamos en contacto con ese proyecto, con la escala más humana, con todos mis respetos a los arquitectos, que también hay grandes arquitectos que hacen interiorismo. Esto es lo que hablábamos antes al final. Pero es que el sector tiene que liderar esa madurez del diseño de interiores porque ahora se ha visto, lo tenemos muy presente. Es decir, nos contraten o no, se está hablando de reformas, de adaptaciones de locales, de mejoras, de cambios de cambios en la imagen de un restaurante para vender más, ¿sabes? Es decir, de una especie de puesta a punto, y hemos de ser capaces de aportar valor a todo eso. Es decir, si hay un sector que se moverá dentro de un tiempo cuando se lo permita la crisis económica, será este. Yo permitirme Entonces, concluyendo un poco que me diluyo, creo en la diversificación y en la especialización, sobre todo cuando es
cuando va acompañada de una profesionalización potente. Yo creo mucho en los equipos multidisciplinares, pero yo iría más allá. Yo creo que hay que buscar opciones más arriesgadas, es decir, venimos de asociarnos profesiones hermanas o incluso dos interioristas, como es tu caso, Ana, y está muy bien porque eso es muy difícil de hacer, o sea, hay que tener mucha comunión para poder desarrollar un proyecto a cuatro manos. Pero yo creo que hay equipos con más gente fuera del sector del diseño, es decir, un psicólogo, un experto en marketing que comentabais, Irene, o una persona de empresa, un sociólogo. Se me ocurren opciones que también pueden mejorar este discurso de la habitabilidad, ¿no? De hecho, quería puntualizaros mi minuto de gloria muy cortito y añadir a esto que sí que estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Como buena evangelista del diseño, Juan, como tú nos bautizas a Yolanda y a mí, creo que la especialización, muchas veces en nuestra propia profesión nos referimos tanto a la parte técnica y se nos olvida esa parte de sensibilidad, esa parte de diseño, esa parte artística que parece que siempre está justificado más por lo que sé técnicamente en cuanto a resolver un espacio físico, que no en cuanto al propio diseño que requiere eso antes de llevarse a la ejecución, ¿no? Y como estás diciendo muy bien, creo que esa parte de psicología, esa parte de marketing y comunicación, esa parte de un estudio sociológico de la sociedad, nos enriquece muchísimo en cuanto a como diseñador creativo y muchas veces de esto ni se habla, ni se comunica, ni se tiene casi en cuenta, ¿no? Y creo que, como decíais antes, es un momento de desde nuestros propios estudios, poquito a poco, con pequeñas acciones, es decir, que nuestros honorarios, que nuestro valor no solamente se resuma en cuanto a técnicamente cómo resuelvo algo, sino también cómo esa parte emocional, esa parte artística de diseño, esa parte conceptual genera un cambio o transforma algo antes que el técnico. Y creo que, bueno, tú lo sabes bien que lo hablamos muchas veces con los alumnos, es algo que nos tenemos que poner en valor. Entonces, sí creo también en la especialización, haciendo un resumen de la pregunta, y en la profesionalización, en la diversidad, pero siempre haciéndonos especialistas, creo yo, en esa parte artística que creo que no deberíamos de perder como interioristas, o por lo menos con todos los respetos a los arquitectos, que os tengo muchísimo, que creo que es lo que nos hace los interioristas, diseñar a pequeña escala y estar tan pendiente de esos detalles, y por eso creo que colaborar con otras disciplinas como arquitectos, sociólogos, marketingianos, que le digo yo, y otras creo que nos va a enriquecer mucho. No sé si queréis añadir algo más o pasamos a nuestra última pregunta. No, está todo perfecto. En la última pregunta queríamos hablar de la gestión del estudio. Yo no sé cómo estáis viviendo estos días, la forma de organizaros, la forma de conectar con el equipo, si los que sois muchos, nosotros que somos una empresa pequeña, hay dificultad, los que sois muchos en el estudio no sé cómo lo hacéis. Y la pregunta es, ¿realmente es viable? ¿Viable en cuanto a tiempo y económicamente? ¿Es viable en el tiempo mantener el método de trabajo online en nuestro equipo y con nuestros clientes? ¿Cómo lleváis ese tipo de comunicación? Totalmente sí, con matices, claro. Yo creo que hemos descubierto que hay muchas cosas que podemos hacer en casa, pero ya no solo en casa, sino fuera un poco incluso de labor, que hasta podría darse el caso, y se da, que hasta los hacemos mejor, porque trabajos que requieren de más concentración o de una ejecución más minuciosa, pues depende del lío que tengas en el estudio, pues puedes hacer a veces más o menos cosas. Pero con matices, como digo, es verdad que hay una parte, por lo menos en nuestro caso, hay una parte de, sobre todo, el arranque de los proyectos, la creatividad, esa parte más emocional que tú citas, Ana, que se puede profesionalizar también, pues toda esa parte sí que penaliza en el online. Pero yo creo que va a ser muy difícil sustituir al 100% el contacto, eso es así. Es decir, no sé dónde leía el otro día, Silicon Valley, que es la cuna, antes del confinamiento, que es la cuna de las nuevas tecnologías, pues creo que está a 15.000 euros el metro cuadrado de oficina, porque todo el mundo quiere estar allí, ¿sabes? Al final, tú puedes trabajar en tu casa, eres un tío en el portátil, en un Starbucks, pero al final tú te quieres rozar con el otro y respirar lo que se respira allí. Entonces,
Yo creo que es un tema de proporciones, que si hay una proporción del tiempo que puedes teletrabajar si tienes un equipo adulto y tú tienes una estructura en la que no necesitas supervisar todo, no por el equipo tanto, muchas veces porque tú te has acostumbrado a delegar Sí. y tú has Y madurado Juan, tú. ¿cómo gestionáis el tiempo? Hablo desde mi propia experiencia, ¿no? Que a veces pasa que, claro, cuando tú estás trabajando tú a tú en el estudio, hay un proyecto que se pone en común, entonces, claro, en un momento dado estamos hablados uno de otro y hay una reunión solucionada. Ahora que, bueno, en una hora Pues nos ahí es cuando conectamos en Zoom, sale, llega el ahí es siguiente cuando equipo de sale. trabajo, en una hora al final dices, ostras, si son las 4 de la tarde y ahora me pongo a hacer yo lo mío, ¿no? Es como decir, ¿cómo gestionáis Pues mira, vosotros? Juan o nosotros, Irene te lo cuento yo muy rápidamente, nosotros entonces es un como montón además, no quiero nosotros somos imaginarlo. 25 y desde Bueno, siempre somos de 20, no es un tema de ahora, que necesitas planificar muy bien la semana. Entonces, esto que nos gusta a los creativos de ir a salto de mata y de ahora a ver qué, ¿sabes? La no es pulsión, rentable. a ver qué me dice. No, que no es rentable, sino que te obliga a tener a todo tu Te equipo esclaviza, un te poco, esclaviza además. claro, y te obliga a tener a la gente un poco a merced, ¿sabes? Están allí todos, ¿entendéis? Entonces, cuando tú has estructurado y tú tienes una reunión de planificación y tú haces un esfuerzo, porque no es fácil, pero haces un esfuerzo por intentar planificar a 2-3 días vista, Y un pues esfuerzo por saber lógicamente ahora, delegar, no sé si te pasará, ¿no? Hay un esfuerzo por decir, claro, voy a delegar, no claro, pasa nada. pero No se va... es que delegar es una renuncia, es muy complicado. Pero ese es el proceso. Entonces, claro, tú con la gente hablas igual que antes. De hecho, yo he estado más tranquilo porque de repente ya no entraba alguien al despacho y me decían, oye, hablamos esta tarde, venga. Entonces, todavía planificábamos más las reuniones incluso de uno con uno. Y entonces, en mi caso, yo que me tengo que aislar para hacer mis cosas, yo he trabajado muy a gusto. Sí que es verdad que hay cosas que penalizan. Y luego una cosa, ya no solo el equipo, el conjunto de colaboradores. Es decir, yo he descubierto con el asesor que antes o le llamaba por teléfono o venía a vernos, y con la videoconferencia he dicho, estamos tontos porque ya nunca más vamos a reunirnos ni a llamarnos, vamos a hacer videoconferencias que para lo que tenemos que hablar media hora es muy rápido, comunicas bien y ya está. Y luego el siguiente paso ya es con los clientes. Es decir, antes te ibas a Barcelona a una reunión y perdías un día. Es decir, a lo mejor no todas, pero a lo mejor puedes hacer una reunión de una hora por videollamada teniendo en tu casa o en el despacho un sitio acondicionado. Es decir, hay que hacer ahí un avance Sí. importante, que es una A pasada. ver, Irene, ¿qué nos cuenta? Irene, ¿cómo gestionas tú, cómo traspasas tú la parte emocional con tus clientes a través de una pantalla? ¿Cómo lo Pues a gestionas? ver, esa es la parte más difícil, como bien tú decías, Ana. O sea, ha sido durante el confinamiento, nosotros hemos estado preparando varios proyectos, o sea, nos ha venido bastante bien porque prácticamente lo que habíamos acabado, lo habíamos acabado, quedaba alguna pinceladita y nos ha pillado preparando proyectos, con lo cual hemos podido estar trabajando desde casa. Y colaborando, pues bueno, haciendo videoconferencias entre nosotros o simplemente con llamadas y tal. Y entonces os cuento una anécdota que es muy gracioso porque, o sea, preparando uno de los proyectos, ¿no? La clienta me decía, dice, que estaba encantada contándoles a las amigas que, claro, ella se había escogido todo, o sea, toda la reforma la había hecho en el confinamiento. O sea, durante el confinamiento ella ya había planificado todo desde su casa, desde la tablet, hablando conmigo y yo, bueno, aquí el equipo preparando dossiers para enviarle acabados y tal. Íbamos pidiendo muestras, que bueno, ya si habéis pedido, pues habéis visto que bueno, mensajería llegaban, te dejaban el paquete en la puerta, desinfectar paquete. Pero bueno, la buena cuestión es que cuando llegó el fin del confinamiento teníamos todo aquí preparado de todo lo que habíamos escogido y en una reunión que tuvimos con la clienta, el proyecto quedó cerrado. Porque, bueno, vio los materiales, pues si me gusta este más clarito, el otro más oscuro, ya está, definir eso.
y empezamos la obra. En cuanto nos dejaron empezar, empezamos la obra. Entonces, claro, todo esto a nosotras nos ha hecho pensar mucho, ¿no? Por decir, bueno, vamos a ver, si hemos sido capaces, sin trasladarnos, o sea, beneficiando pues a nuestro planeta, o sea, porque todos esos traslados y todos esos viajitos arriba y abajo, o sea, nuestro planeta es el primero que lo va a agradecer. Así es que hemos optimizado recursos, hemos optimizado tiempo y al final nuestros clientes están igualmente o más satisfechos de... Entonces, yo creo que tomemos nota de esto, hagamos introspección de todo esto que nos ha pasado, que a lo mejor es una nueva forma de trabajar. Yo no digo cerremos el despacho, cerramos persiana y nos vamos a casa y trabajemos desde casa, porque es necesario tener ese lugar físico para cuando llega el momento de tener esa reunión con el cliente y mostrarle los materiales, o la primera reunión con el cliente, que también es muy importante para que él te transmita, porque es que físicamente, es lo que tú decías, Ana, no es lo mismo, una pantalla no es lo mismo, o tomarse una cerveza en la pantalla, si con un amigo tampoco es lo mismo. Pero bueno, pero esto nos dice que es posible que ahorremos tiempo, que ahorremos recursos, que cuidemos el medio ambiente, haciendo menos desplazamientos, que incluso pues si de 5 días nos quedamos 2 en casa trabajando, pues eso a lo mejor lo vamos viendo, de cómo turnarnos y estar y tal, porque al final... como decías tú, Juan, estás en casa y estás tranquilito diseñando, y encima si te pilla en ese periodo de diseñar, pues estás fenomenal porque nadie te molesta. Entonces, creo que la pandemia nos ha venido un poco bien para reflexionar sobre estos temas y replantearnos a lo mejor si podemos reducir esas reuniones físicamente, sea con clientes o con colaboradores, para que todos optimicemos mejor el tiempo y los recursos. A ver, Rubén. Ay, perdona, David. A ver qué opina David. ¿Cómo veis vosotros que os habéis criado con la tecnología en esta fase? Dada la situación que estamos viviendo, ¿os veis capaces de poder realizar un proyecto internacional sin moveros por los recursos que se están trabajando hoy en día? No, nosotros somos muy de pie, muy de contacto. Yo pensaba que me ibas a dar esperanza, porque yo creo mucho en esto y nos veo, yo le decía a mi socia, yo ahora me veo capaz de hacer un proyecto en cualquier sitio. De hecho, hicimos uno en Sri Lanka y ahora ya con todo esto ya del Zoom que controlamos, yo me esperaba que me decís, sí. Cuéntanos. Al inicio de mi carrera profesional también trabajé en una ingeniería y trabajaba todo para geología, y yo no pues un pie en geología. Pero reconozco que al final siempre hay un intermediario que sí que está entre el estudio, geología, siempre que cabe una persona. La parte de creación, como decía Juan, es obligatoria, la pie con pie y estar aquí matando una mano y las ideas de las partes técnicas, hasta por supuesto que al final incluso necesitas aislarte, ponerte unos cascos y decir, hay que sacar detalles, hay que sacar cálculos, hay que sacar precios, hay que buscar materiales, pero muchas partes, y sobre todo en el interiorismo, que es mucho de piel, de tocar, de emocionar al cliente. El cliente se quiere emocionar contigo, entonces tú no puedes, o creemos que no debemos permitir que el cliente llegue a un proyecto acabado o a un proyecto virtual. La parte virtual se queda en la parte técnica que el cliente no ve. Entonces nosotros en ese sentido sí que somos muy de contacto y de... De cara a cara, ¿no? De estar reunidos con un cliente y estar contándole tu discurso emocional de por qué las cosas son así y ver la cara del cliente a través de una pantalla, por lo menos a nosotros nos pasa, no tiene nada que ver como verlo de tú a tú. Pues lo que comentaba Irene de tomarte una caña con un amigo en una cafetería no tiene nada que ver. Y es verdad, y nosotros siempre lo decimos, que con los clientes hay partidas que siempre hay que jugar en casa, porque si no las pierdes. Y eso te lo permite el contacto físico, ¿no? Pues eso, pues lo que estamos enseñando materiales, el verlo, el tocar, el ver el feedback por donde va la reunión, esto lo tienes con el tú a tú. A nivel de interiorismo hablamos, ¿no? Y la parte creativa, por supuesto. O sea, aquí los dos, si estamos a distancia, la creatividad va y viene y al
es muy difícil que llegue a un punto de unión, ¿no? ¿Hay la imagen? Ya Vale. está. Cosas del directo, no pasa nada. Sí, perdonad. Pues, bueno, como decía David, que a nivel de trabajo técnico, la tecnología es brutal y la verdad es que son unos avances tremendos que nos permiten el estar trabajando en casa si no tienes niños, porque si tienes niños la cosa ya Bueno, se complica yo un tengo poquito, gato y también pero participa, Juan lo sabe, que de cuando en cuando lo voy a pasar. Tiene una habilidad para... Para esto es brutal el avance y debemos aprovechar esto que nos ofrece y lo que decía Juan de cosas que antes no te planteabas, pues el de hacer una videollamada con el asesor, pues tampoco te planteabas hacer una videollamada con el constructor, sino que quedabas y estabas ahí con el papel y ahora pues con ese tipo de relación sí, pero la relación emocional y creativa no lo vemos. Hay cosas como simplemente el ir a ver el local por primera vez y que te transmite, no te lo subsana una fotografía, una cartografía, no te lo da. Una reacción no es lo mismo pantalla que opinas que estar los dos rayando, los dos pensando, buscando un concepto que sale en cualquier sitio menos esperado. Igual no te pilla en el trabajo, te está pillando en el almuerzo cuando estamos ahí tomando la tostada. Pero estáis hablando todo el rato, yo creo que estamos todos de acuerdo en que estáis describiendo exactamente lo que no se puede sustituir. Claro. Pero yo precisamente hablaba de todo lo demás. Para que como sois unos románticos empedernidos, pues estáis hablando de De hecho, yo me he mojado, ¿eh? Y yo le he dicho, oye, yo no me pongo pongo a trabajar hasta casi las 4 porque es que se ha atendido tanto a mi equipo que al final hasta casi ya por la tarde digo, pues es que ahora voy a empezar yo a hacer lo mío de verdad. ¿No? Nos ha costado 2 meses prácticamente, 1 mes y medio, poder hacer la gestión de un tiempo correcto para poder realmente introducir esta herramienta tecnológica de una forma profesional. Nos hemos comido el tiempo del debate y para mí es súper interesante poder debatir, así que os voy a pedir un súper favor, que por favor me hagáis un resumen o un consejo que nos daríais a la gente que estamos escuchando en un tuit, o sea, lo que podréis escribir en un tuit que es muy corto, una frase, y así damos paso al debate porque creo que va a ser interesante poder seguir alargando la conversación de una forma mucho más cercana con los participantes. Irene, dame un tuit. ¿Qué conclusión me das de hoy? Pues que hay esperanza en la deriva, que supongo que por eso habéis escogido esta canción tan chula. Muy interesante. Juan, dame un tuit, ¿qué me dices? Pues que en la diferencia de modelos de estudio está un poco la gracia también, ¿no? Que creo que tenemos que... Es que yo no soy de tweets, entonces te voy a hacer una redacción. Pues, dame un titular, por favor, dame un titular. No, el hashtag que le lo pondrías a la que foto te digo, de Instagram, un titular no, un encargo. Hemos de, como colectivo, liderar esta pequeña revolución que por obligación le va a tocar hacer a la sociedad y hemos de estar ahí para dar ese servicio tanto emocional como técnico y como esa respuesta profesional. Pero ¿por qué no también emocional, que es lo interesante? Chicos, darnos un tuit. ¿Qué nos decís? Nosotros nos quedamos con que al final es la arquitectura del bienestar lo que hay que buscar. Muy bien. Muy, muy interesante. Pues los millennials saben hacer tweets. Yo no. Es la hay. Hay que tener de todo. Experiencia para unas cosas y experiencia para otras, Juan. Eso es la vida. Pues bueno, damos paso, si os parece bien, al chat. A ver si nuestros compañeros se animan a participar. Lo digo, pueden ser preguntas genéricas, pueden ser unas preguntas concretas a algún ponente de los que están participando hoy. Mira, ya tengo aquí a Juan Ferrero, muy bien. Hola. Es eso, ¿no? El chat, ¿ves? Ese es el chat. Para los que no son tan millennials, en la parte inferior de la pantalla hay como un bocadillito que pone chatear, junto donde pone compartir pantalla. Aquí podéis escribirnos todas las preguntas. Mientras que la gente se anima, yo os voy a hacer una pregunta. A ver, que la tengo aquí. Que la tengo aquí preparada. ¿Qué pensáis en cuanto a, pues eso, a la cultura de diseño que tiene nuestro cliente? ¿Qué podemos hacer nosotros como profesionales
para que venga un señor o una señora a nuestro estudio, toque la puerta y sea consciente que comprar diseño no solamente tiene un valor estético, sino que va más allá. ¿Qué pequeñas acciones puede? A ver, un poco yo A ver antes si lo he se comentado. anima. Antes lo he comentado un poco que teníamos que tomar provecho y supongo que muchos de nuestros compañeros habrán aprovechado este confinamiento para actualizar sus webs o si no las tenían, lanzarlas, porque es nuestro canal de comunicación. Así es que tenemos que aprovechar eso y comunicarnos, porque o sea, nuestros clientes necesitan saber la ayuda que les podemos prestar. Es fundamental, es fundamental. ¿Qué consideráis, chicos? A ver, que tengo la primera pregunta, le contestamos a Irene y ahora enseguida hago la pregunta. ¿Qué pensáis Bueno, de yo lo que creo dice que Irene? lo que comenta Irene es así es, hay que utilizar las plataformas y sobre todo el trabajo que estáis haciendo desde el colegio me parece muy interesante porque estáis acercando el mundo del diseño a mucha gente que tenía como una... O sea, estáis ayudando a romper esa barrera de un diseño de un interiorista, esto no es alcanzable, solamente cuesta dinero y no me aporta más valor, ¿no? Esa barrera yo creo que estamos empezando a romperla y un poco es lo que comentábamos antes, ¿no? Se está dando cuenta los clientes que cuando se dejan asesorar, pues el resultado no es el mismo, ¿no? No es el mismo que si fueran por su cuenta o no contemplara la opción de ir de la mano de un interiorista o arquitecto, en mi caso. Pues si me permitís que os haga la primera pregunta, que es, a ver, un anónimo nos pregunta, hola, una pregunta para el grupo. ¿Cuál sería la función del colegio en este proceso de los meses próximos? ¿Qué le pediríais al colegio en este sentido y en qué podría ayudar y cómo? ¿Quién quiere? Hombre, es justo lo que ha dicho María, que el colegio, nosotros creemos que sí que está potenciando la visibilidad del diseño. Entonces, es seguir fomentando las actividades que estáis haciendo. El colegio tiene que ser... Un colegio que está apostando por ello. Yo a veces visualizo el colegio como la RAE con el idioma, que limpia, pule y da esplendor al oficio, ¿no? Es un poco el colegio tiene que ser esa entidad que de alguna manera vela un poco por el oficio así en abstracto. Pero luego al final, de manera contradictoria, porque la vida es contradictoria, el colegio está hecho de personas y que son personas del colectivo, con lo cual el colegio es lo que quiera ser el colectivo y esa es un poco una invitación que hago también como miembro de la Junta, que es decir, el colegio está abierto a todo lo que... De hecho, las cosas que nosotros hacemos siempre son porque recogemos ese feedback y intentamos pulsar qué es lo que espera el colectivo del colegio, ¿no? Y con los medios que tenemos, que son más bien pocos, pero con mucha ilusión, pues intentamos hacer este tipo de cosas. Pero es verdad que es difícil, es un colectivo que se lleva bien, que se lleva muy, muy bien. De hecho, a nivel nacional, creo que somos como el colegio más grande o el segundo colegio más grande y que mejor se lleva. En Madrid alucinan con cómo nos llevamos aquí. Yo no sé muy bien porque muchas veces nos lo han dicho cuando hacemos juntas así nacionales. Creo que tenemos un caldo de cultivo y ahora con la capitalidad se ha visto también. Es decir, tenemos una posibilidad bueno, que ya la concesión de la capitalidad ya es un hecho consumado, que es que nos hemos puesto de acuerdo el colectivo, las escuelas, la industria y más tarde la administración, que como siempre tiene que apoyar, pero esta iniciativa parte del sector privado y del sector del diseño. Y creo que esto es un ejemplo donde vernos, donde participar y donde un poco concluir que el diseño, cuando está metido en la sociedad y cuando está es decir, al final aquí estamos hablando para nosotros, que también es un poco la dicotomía del colegio es, bueno, hemos de hablar y hemos de proteger y favorecer al diseñador, pero una cosa que quiere el diseñador es que la sociedad sepa a qué nos dedicamos y qué podemos hacer, ¿no? Entonces estamos siempre pivotando entre la parte más pública y la parte de promoción más
interna. Ahí yo, Ana, si me permites, retomaría eso, y es que el colegio pienso que ha trabajado muchísimo en conectarnos a todos los interioristas y lo ha hecho muy bien. O sea, de hecho, por eso nos llevamos tan bien, porque siempre en los eventos que hemos tenido han intentado mezclarnos, han intentado que nos Que no es conociéramos. fácil, ¿eh? Que luego no es fácil. Está claro, está claro. Por eso yo digo que se ha hecho mucho y se ha hecho bien. Pero creo, y bueno, y también se nos ha mezclado mucho con proveedores, con fabricantes, que eso está muy bien también para conocerlos, para conocer buenos profesionales y grandes marcas, eso está muy bien, pero necesitamos un puntito más, que es lo que estaba diciendo Juan, o sea, necesitamos que la sociedad nos conozca más y sepan lo que hacemos y sepan lo útiles que podemos ser para ellos. Entonces, pues no sé, habrá que ver cómo montamos alguna cosa que acuda gente, amigos del diseño, no sé, llamémoslo como queráis, pero el que ya por lo menos empatice, ¿no?, con eso del diseño, que esté ahí, porque probablemente ahí le podremos convencer y ahí hay un futuro cliente. Muy interesante. Es complicado porque, como tú has dicho, el que tiene interés ya se acerca solo. Es muy complicado hablar de diseño al que no quiere saber de diseño. Pero bueno, tomamos nota y siempre estamos hablando de esto. Ahora la siguiente campaña que tenemos prevista es apadrina a un diseñador, a ver si así. Muy bien. No pasa nada, pero esto va así. Hay preguntas interesantes. De hecho, me gustaría, me voy a saltar aquí el protocolo, no sé si Amparo me va a matar, pero los compañeros que estáis viendo el debate, que estáis con cámara apagada y micrófono apagado, por alusiones, quien quiera no solamente hacer una pregunta, sino... Estaría bien vernos, sí. estaría bien comentarnos, decir abiertamente, os doy paso absoluto desde un control del hablar para que esto no nos entendamos todos, pero de verdad que os invito a realmente, si tenéis otra opinión, bienvenida, escuchada. Creo que el chat es lo más interesante que tiene esta parte de Triangular, ¿no? El poder entre todos compartir. Y os hago la siguiente pregunta que me parece súper interesante, y no es porque nos la haga una compañera que conozco. ¿Qué es más beneficioso para nuestro sector? ¿Democratizar el diseño y acercarlo a todos los públicos o mantenerlo como un valor de exclusividad y diferenciación? La pregunta. ¿Qué pensáis? Pues yo creo que las dos cosas, que no tiene por qué ser excluyente. Creo que si somos un servicio, es como, hay restaurantes de 3 tenedores y restaurantes de bocatas. Es que a mí me parece, eso es una de lo que hablamos de la especialización, que tú puedes especializarte en una franja económica y puede ser un hotel monísimo de una estrella, que te da igual la estrella porque es barato, pero es muy chulo. Y esto es lo mismo, yo creo que no tenemos por qué vernos como todos a una, sino que podemos tener diseño en todas las franjas económicas que existan. No sé qué pensáis vosotros. Al final tienes que coger el proyecto y sea grande, sea pequeño, sea de mueble de diseño, sea de mueble de fábrica de serie. Tú al final lo tratas con el mismo cariño. Si tú asumes un proyecto, lo asumes porque realmente lo quieres hacer. Entonces, está claro que cuanta más azúcar, más dulce, pero nuestra labor está esa, es saber proyectar y al final mimar un proyecto, sea de una dimensión, sea de otra, sea de una cuantía o sea de la siguiente. Cuando entregas un proyecto, yo creo que todos dejamos un trocito nuestro en cada proyecto. Entonces, al final siempre lo tienes que vivir como si fuera tuyo personal. Y da igual para quién vaya o cómo vaya. Si te han contratado y han puesto, no sé, han puesto un poco de decir, bueno, han puesto por ti, tienes que corresponderle al cliente y tienes que darle igual de digno lo que decía Juan, 3 estrellas, 5 estrellas, 1 estrella, o sea, Paqui la de arriba que te ha dicho que necesita reformar la vivienda y tú lo vas a hacer. Esa es la profesionalidad nuestra, acabar el proyecto con el mayor empaque que le puedas dar y la mayor solución y dejar al cliente al final contento.
Y yo creo que... perdón, María, que no, nada, que justamente hemos comentado una vez, David y yo, que hemos hecho el símil, ¿no? con el mundo gastronómico. Al final tienes para todos los ámbitos, todo es para todo el poder adquisitivo, y no porque no tengas ese poder adquisitivo para ir a una estrella Michelin o 3 estrellas Michelin vas a dejar de comer, ¿no? Al final tienes que dar ese servicio y lo tienes que dar de la mejor manera o más. Pero yo voy a lanzar una pregunta, porque no es ahora Irene, a ver Irene que me contesta. Sí, todos estamos diciendo, ¿no? que sí, que está bien, pero en cambio creéis que la manera de comunicar el diseño a la sociedad de a pie de todos los días, a lo que podemos leer en prensa, lo que podemos ver en comunicación, las acciones que se hacen en cuanto a diseño, no son realmente, ¿es realmente para esa democratización o es realmente para ese, como hablábamos al principio de la reunión, de ver el diseño como un valor añadido? Es decir, ¿cómo creéis que estamos haciendo las cosas? A ver, es que yo creo que lo que hay que hacer entender, a ver, una cosa es que te digan, tengo, no sé, 10.000 euros para reformar un piso, entonces dices, es que te va a llegar para comprar los materiales, o sea, hay que también un poco poner los pies en el suelo al cliente, porque hay veces que tampoco tienen idea de las cosas lo que valen, ¿vale? Pero si el cliente te dice, pues mira, yo es que tengo 100.000 euros para reformar este piso, nosotras como empezamos en plena crisis, en plena idea, se creó en plena crisis, pues estábamos con, o sea, los clientes llegaban y te decían, tengo tanto para gastar. Y entonces, pues lo que decíais, o sea, tú tienes que sacar la máxima rentabilidad, o sea, creatividad para rentabilizar ese dinero y hacer el proyecto en ese dinero. Y es un trabajo no solo de diseño, sino también de números y ahí pues lo importante de esa parte de management. Pero, o sea, yo creo que lo que tenemos que hacer entender es si usted tiene 100.000 euros para gastar, piense en que si invierte en un profesional, esa pequeña parte que va a invertir en un profesional va a optimizar el resto de la inversión. Sí, porque al final nuestro porcentaje en cuanto el retorno es mínimo. Yo a veces lo digo al cliente, es decir, es mínimo en cuanto al beneficio que te va a aportar el trabajo. Pongo un ejemplo que no tiene nada que ver, pero bueno, pon 100.000, 10.000 es para un profesional. Va a optimizar mejor, o sea, ¿quieres tener una casa de 100.000 y a lo mejor no optimizar esos 100.000? ¿O quieres tener una casa de 90.000 que está perfectamente pensada, optimizada y has tenido ese acompañamiento hasta el final? Eso es lo que hay que hacer entender a los clientes. Mira, hay una pregunta que nos escribe al chat que va justo al hilo de lo que estás hablando, y porque estábamos hablando de rentabilidad, ¿no? De cuánto quiere invertir el cliente, del dinero, que por cierto, hago un inciso, si algún compañero de los que estáis reunidos aquí sabe cuánto vale una línea cuando dibuja lo que vale esa línea, por favor, ahora pondré mi teléfono aquí abajo, que me llame y me explique la fórmula, por favor, y la comparta conmigo. A ver, aquí hay una pregunta que pone, ¿pero hay suficiente cultura de diseño para poder democratizarlo en sí? ¿Es rentable para un estudio ese tipo de diseño? Todo va en proporción. No es ni rentable ni no rentable. Hay momentos en los que tendrás que decir, depende de la cantidad de volumen, habrá unas prioridades y habrá otras que el proyecto haya bajado y puedas asumir otro tipo de proyectos. Entonces, o planteas ampliarla. Al final eso es más de números y de rentabilidades. O amplías plantilla y asumes proyectos, o te quedas con tu plantilla y empiezas a hacer una selección de proyectos. Depende de... Yo creo que una persona que apuesta por contratar a un interiorista o un arquitecto no tiene que tener, ¿no? O sea, para alguien que apuesta por un diseño dentro de sus posibilidades, hemos de ser capaces de asumírselo. A todos nos gustan proyectos de 1.000.000 de euros, pero pues oye, pues hay que y ahí habrá veces en los que, es igual que lo que decías antes, hay veces en los que haces proyectos que sabes que pueden tener una repercusión mediática y que pueden tener algo más de unas publicaciones más exclusivas o más dedicadas a una parte de diseño, y hay otras que son para democratizar
y para que la gente tenga un hábitat más confortable. Entonces, estás siempre en esas dos balanzas. Hay proyectos para todo, económicos, publicitarios. Son muchos factores los que determinan coger un proyecto y desarrollarlo. Yo creo que al final el reto ya no es en cuanto, corregirme si me equivoco, ya no es tanto en cuanto que el proyecto sea de más dinero o más dinero. Creo que el reto de todos los estudios es sacarle la mayor rentabilidad al proyecto que hace. Y creo que es algo que nuestras carreras, por ejemplo, nos enseña. Yo cuando me monté el estudio tenía cero información ni formación acerca de cómo funciona una empresa y me di cuenta con una hostia que nos pegó la vida que realmente no éramos periodistas, éramos empresarias, que esto no era jugar a una casita de muñecas, que esto era algo de verdad, que se juega con tu dinero, ya no con tu dinero, sino con tu tiempo personal, que creo que vale más que el dinero que tenemos en el banco, ¿no? Entonces, al final, sacarle rentabilidad a un proyecto pues no es fácil, no sé, a veces nos pensamos, no, si los clientes son de más nivel económico, pues vamos a ganar más dinero. Si los clientes son si nos buscan un cliente con un proyecto de menos dinero, igual, que al final, yo no sé vosotros, pero a veces he tenido proyectos de más envergadura en que lo he pasado fatal y proyectos de menos envergadura que lo he pasado peor y proyectos de menos envergadura que lleva el cliente con el dinero por delante, aún no había hecho ni una raya y yo ya tenía el ingreso a cuenta a mi banco. No sé vosotros esto cómo lo veis o cómo Pero le podéis sacar rentabilidad al tiempo o al proyecto al final. Pero esto volvemos un poco a lo de antes, es decir, tú estás a merced del cliente con lo que estás contando. Depende del cliente, porque es verdad que hay clientes mejores y clientes peores, pues igual que diseñadores, que pues si me está viendo O algún personas. cliente, pues exactamente. Entonces tú depende del cliente, si te toca un cliente bueno, pues mira, entonces estás como una especie de lotería. Y esto es un poco retomando lo que hablábamos del tiempo, y es porque este chiste que has hecho de no saber lo que vale una línea no, pero una hora sí que puedes saber lo que vale una hora tuya. Y además tienes la obligación de saberlo. Y ahí estamos, ¿no? Entonces, si tú ya sabes lo que puedes ganar o perder con un cliente, pues ya te metes o no te metes. Pero eso es una cosa también de responsabilidad empresarial, como tú dices. Somos empresarios y tenemos que tomar decisiones que a veces van contra el romanticismo, David, ¿sabes? Y que cada vez que este proyecto me apetece hacerlo. Bueno, bien, vale. Entonces hay una solución también, que es dedícale una parte. Los abogados americanos en las pelis ves que tienen un 10% de las horas para hacer, no sé cómo lo llaman, estos casos que hacen ellos sociales, Sí. que les dan prestigio. Pues igual hay que hacer esto de la democratización del diseño que decís, igual es esto. Es 1 de cada 10 proyectos voy a regalarlo. No lo sé, decir, pero 1 de cada 10. No 6, que a veces dices que me han apetecido 6 seguidos que no tenía ninguna posibilidad de ganar con estos, ¿no? O sea que es un tema de calibrar mucho el equilibrio, ¿no? Entre como decíais, la estrategia, o sea, que el proyecto sea estratégico, que el proyecto sea rentable y que el proyecto sea me apetezca hacerlo, ¿no? O sea me dé nombre, ¿no? Yo siempre pienso que de esas 3 patas puedes pinchar en una, pero no en 2. No sé si me explico. Decir, este proyecto me lleva a otro proyecto, el proyecto gano más o menos y además este proyecto tengo libertad creativa, ¿vale? Pues vale, en un proyecto no tengo libertad creativa, pero gano dinero y además me lleva a otro sitio. Un proyecto que es final de camino, o no gano nada, pero estratégicamente me catapulta y además puedo hacer algo lo que... Pero sí, ahora que estamos triangulando, si juntáis esas 3 patas y falla una y media, pues ya estás atrapado, porque estás haciéndole un proyecto a alguien que no te valora, porque no te paga, con lo cual tampoco te da libertad y es una vía muerta, ¿no? Y entonces, a veces lo que es importante, con el tiempo vas detectando esto un poco antes, ¿no? Irene. Me alegra haberte oído decir eso, Juan, porque, o sea, dices, ostras, no me pasa solo a mí, ¿no? Bueno, a otras, ¿no? En el estudio. Y es que dices, yo lo digo muchas veces, hay proyectos que te dan la foto y hay proyectos que te dan trabajo, o sea, te dan de comer, ¿no? Pues, Claro. pues precisamente ahí está, resumido, tal cual. De hecho, nos han escrito aquí, turno de oficio para diseñadores. En el chat. No puede ser. A ver, también yo creo que lo que tenemos que también es posicionarnos sabiendo cómo trabajamos. O sea, cada estudio tiene que saber cómo trabaja. Y como decía Juan, o
tú tienes que saber qué cuesta una hora tuya. Y en todos tus procesos, porque al final yo como interiorista, pues también muy romántica, pero Amparo es la que me pone siempre los pies en el suelo. Y la que me Bendita tu baja, Amparo. y la que, Irene, qué ay, suerte bendita, tienes tú. bendita, Hay que tener un Amparo bendita. siempre en tu vida. Pon un Amparo en tu vida, sí. Pues ella es la que me baja al suelo, ¿no? Y entonces, claro, te das cuenta que, pues mira, este proyecto pues no lo podemos a lo mejor aceptar porque realmente como tenemos que trabajar o como hemos establecido un proceso de trabajo y nos gusta hacerlo así porque los resultados son buenos y eso cuesta ese tiempo. Y entonces eso también lo tiene que entender el cliente. Esto lo hablamos porque... muchas veces nosotras en el estudio con compañeros, es decir, el método, tu método, ya no solamente las horas que decías tú, ¿no, Juan? Sino hablamos de que cuando nos ponemos enfrente de unos honorarios, de oye, voy a presupuestar esto, es decir, no solamente el tiempo que vas a invertir, es la experiencia que tú tienes como profesional y el valor que le va a dar al cliente tu trabajo después, ¿no? Cómo le va a rentar a él. Y hablábamos que muchas veces nos pasa, por eso cuando veo a David y a María, pues me siento identificada de cuando yo empezaba, ¿no? Es decir, si el método está método, es decir, no puede tener otro precio. Si al final tú quieres la excelencia en el resultado, tiene que ser así. Esto está medido, no se ponen unos honorarios a dedo de a ver por dónde viene el aire o qué es mejor, ¿no? Entonces creo que ahorrar, por mucho, es mi consejo, por mucho que nos guste un proyecto, al final el cliente no puede ahorrar a costa de su trabajo, porque el cliente es consciente de que tú te matas por tu profesión y el compromiso que tú tienes por tu profesión y que sabes que por mucho que el cliente, bueno, esto no lo ha contratado, pues que iba a estar mi nombre. Yo me voy a dejar la piel porque yo no quiero que la gente vea que esto está mal. Ya, pero el cliente esto no te lo ha contratado. ¿Ves esa línea? No sé si os pasa a vosotros en vuestro día a día. ¿Sabes? Esa línea es fina y a veces lidiar y quitarte esa parte romántica, Juan, que tú dices, a veces cuesta. Y decir, oye, eso está hasta aquí, si el cliente me ha contratado hasta aquí, es que lo que yo le dé es más porque yo quiero, no porque el cliente me aprieta. Y al final, pues bueno, entiendo que con la experiencia esto no, pues te lo vas ganando y te lo vas comiendo y al final te lo vas... No sé cómo lo vivís vosotros todo esto. Todo lo que decíamos antes de delegar. Pues y el chat está poniéndose muy interesante. Es la renuncia, que es importante poder reprimir esas ansias de romanticismo que son fundamentales. La parte de la pasión y la parte de la emoción o de emocionar a los clientes es importante, pero es fundamental no morir en el intento, claro. Mira, leo aquí un comentario que nos pone Luis Llopis. Aprovechando la capitalidad, hay que hacer ver a la sociedad el valor del diseño. Hay que invertir 1 euro más en los proyectos y 1 euro menos en la construcción. Estará mejor rentabilizado cada euro y aportará más utilidad al cliente. Pues también. Muy interesante. Sí, hay que dedicarle tiempo y recursos al desarrollo del proyecto, como decíais, porque es donde está de verdad la diferencia. Tengo por aquí otra pregunta. Espera un segundo que esto del chat. Mira, con sostenibilidad, que es un tema que no hemos abordado. ¿Qué nivel de conciencia aportamos al proyecto para conseguir residuo cero? ¿Es también responsabilidad del interiorista? Pues justo has tocado el tema del siguiente triangulamiento, porque eso da para otra hora y media. Todo el tema Por eso es decir, esto como una última pregunta, porque podríamos aquí alargarlo. Invitamos a la gente al siguiente. siguiente. ¿Cómo has dicho, Ana? Repítela, que no... A ver, ¿qué nivel de conciencia como interioristas aportamos al proyecto para conseguir un residuo cero? ¿También es responsabilidad del interiorista o solamente del fabricante? Sí. A ver, del interiorista escoger pues los materiales que evidentemente nos den esa sostenibilidad. Porque será en cuanto a proyecto, en cuanto a la ejecución del proyecto, si nosotros nos planteamos realmente ese residuo cero de cómo utilizar, por lo que entiendo la pregunta. Nosotros desde Emprenidea sí que lo tenemos en cuenta, intentamos tenerlo en cuenta. O sea, si podemos escoger materiales ecológicos o que tengan reciclados o, no sé, por ejemplo, usamos unas alfombras de cáscara de arroz, no sé, o sea, todo eso nos mola mogollón porque, a ver, la verdad es que nos preocupa mucho el tema de la naturaleza. O sea, yo la mejor noticia que oí durante todo este encierro fue que gracias al tiempo que estuvimos en casita todos,
volvimos hace 30 años, o sea, el agujero de la capa de ozono volvió a niveles de hace 30 años. Y yo apostaría porque todos parásemos, o sea, que metiésemos en nuestros presupuestos parar un mes al año para recuperar nuestro planeta. Y si en nuestros proyectos podemos ser sostenibles, yo voto por ello también. ¿Qué opináis el resto como última Hombre, pregunta? no podemos no estar de acuerdo. Es algo que, como decíamos, ya no es un valor añadido. Esto es algo que es estructural, pero yo aprovecho para hacer una reflexión sobre, por ejemplo, esto es una manera de especializarse también. Es decir, Irene de repente tiene un discurso tan real y tan consciente que esto tiene que contarlo, que yo creo que es un poco también vuestro valor. Y entonces enlazas con la gente que sintoniza con ese espíritu. Estas son las cosas que hablamos que tenemos que comunicar, no solamente la foto, sino la manera en la que yo hago el proceso de los proyectos, como el respeto que yo le tengo a los oficios, todo lo que recoja un poco tu mentalidad, eso me parece que es lo que completa también al diseñador, ¿no? Siempre pensando en el cliente, en la persona que nos busca, que se sienta atraída también por toda tu Sí, que sea un personalidad, poco claro. a lo que tú plantees. Claro, claro. Que esté alineado con tus valores. Al final, Claro, cuando hablamos efectivamente. de colaboradores, no solo que los colaboradores estén alineados a ti, sino muchas veces te das cuenta que los clientes están muy en línea a cómo ves tú el mundo, ¿no? Y Claro. cuáles son tus valores. Pues no tenemos más preguntas en el chat. Bueno, sí. Perdón, estoy con Irene. Creo que este proceso que hemos vivido debemos reflejarlo en un trabajo de interiorismo más sostenible, con el respeto en el medio ambiente y bioequilibrado. Carlos Poveda también nos apoya en cuanto a la Claro, sostenibilidad. totalmente de acuerdo. Que dice, claro, nadie puede cuestionarse esto, claro. Bueno, que queríamos concluir, nos pasamos 15 minutos de la hora. Creo que hemos estado todos muy a gusto y os pediría un segundo tuit en cuanto a un consejo que nos daríais al resto de compañeros. ¿Qué consejo nos daríais? ¿Qué nos dirían David y María? Bueno, no me siento capaz de... Qué encerrona, ¿eh? Así para el final. Pero bueno, yo creo que siempre hay que afrontar, salir de una crisis en vez de a la deriva, derivando y hay que tirar para adelante como sea. Juan, ¿cuál es tu deriva? ¿Qué nos aconsejas? Yo creo que la deriva puede ser hacia dónde nos lleva la marea, ¿no? Y un poco ese ir un poco a favor, pero me gusta más fluir, ¿no? Es decir, para mí fluir es ir o sea, es aprovechar las energías para ir más en la línea de lo que marque. Con esto lo que quiero decir es, bueno, toda esta serie de titulares vinculados a las crisis tan cursis muchas veces, ¿no? De las oportunidades y tal, pero bueno, es un poco, al final, lo que te das cuenta un poco es que tú no puedes crear una marca en 2 meses. Es decir, a los que nos pilla la crisis con algo de tiempo, pues es una manera de confirmar que efectivamente el camino era este, ¿no? El de construir una marca con valores y con un trabajo potente que ahora permite que puedas salir a contarlo, ¿no? Esto es un poco el consejo, como tú dices, o la reflexión de cara a futuro, ¿no? Hay que seguir haciéndolo mucho mejor y mucho más, pero las claves las tenemos todos, que son las habituales en una crisis, ¿no? Irene, ¿cuál es tu titular de la Pues, deriva? sí, mi titular, pues que sigamos haciendo con pasión lo que sabemos hacer, cada uno de nosotros, cada uno en su especialidad o sus especialidades, pero bueno, en general el diseño, que sigamos haciéndolo con mucha pasión y que pensemos siempre en sumar. Muy interesantes. Pues bueno, desde aquí agradeceros, disculpad a los participantes que nos hemos ido un poquito de hora, pero cuando hablamos de algo que nos mueve a todos es muy complicado
ajustarnos a un tiempo, y a los a los ponentes, agradeceros de verdad, de corazón, vuestra sinceridad, vuestra transparencia, de haber hablado pues, claramente de las cosas, y creo que ha sido enriquecedor para todos los diferentes puntos de vista, y yo invito a que, bueno, que no como ponentes, pero sí como participantes, pues bueno, nos veamos en la próxima edición de Triangular. Muchísimas gracias y buenas tardes. Seguro que sí. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias, Ana. Gracias. Chao.